Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar hoy un pequeño ejemplo para ayudar en la formulación de la última actividad de la materia, que se trata del informe de investigación. Este informe, recuerden, lo tienen que presentar el día 14 de agosto, la fecha tope, para que luego ser expuesto en la jornada virtual intercátedras titulada Impacto de la pandemia de COVID-19 en Salta, construyendo miradas multidimensionales. Bien, esta jornada la trabajamos con la Cátedra de Antropología Económica de la Facultad de Humanidades, pero también se incorporan a la organización el Instituto de Investigación Económica, el IELDE, la Cámara de Comercio de la provincia de Salta. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si ustedes tienen que realizar alguna investigación específica sobre la Cámara de Comercio, sobre alguna actividad comercial, pueden consultar a la Cámara. Vamos a avanzar entonces en este ejemplo, que para su formulación hemos tenido en cuenta el protocolo que está en la plataforma. Y así, en ese protocolo nosotros delineamos una serie de pasos orientativos. El primer paso es la selección del tema. En el caso de mi ejemplo, el tema está en relación al coqueo, la COVID-19, la cuarentena. Y he formulado un título tentativo que me va a orientar en los pasos siguientes. Circulación de la hoja de coca en el norte argentino durante la cuarentena por COVID-19. Ese es mi título. Cuando comienzo a averiguar, voy tomando algunas herramientas. Por ejemplo, una herramienta de escritura importante es el diccionario de la Real Academia, que está en la web. Allí, por ejemplo, vamos a ver cómo se escribe COVID-19. También puedo encontrar sinónimos. Si tengo alguna duda de cómo se escribe algún término o cómo se formula determinada oración, el uso de determinada preposición, también puedo consultar al diccionario panhispánico de dudas, que es muy pero muy interesante. Otra cosa que aconsejo es tener sinónimos a mano. Para eso hago un pequeño listado. Por ejemplo, en vez de usar COVID-19, puedo hablar de pandemia, puedo hablar de enfermedad. En vez de hojas de coca, puedo hablar de copales o simplemente de coca. Estos sinónimos siempre van a ser muy útiles. Otra cosa, también tengo que ayudarme a definir cuestiones conceptuales. En este caso, ¿qué entiendo por norte argentino? Porque una cosa es Salta, Jujuy, otra cosa es Salta, Jujuy, Formosa, Misiones, por ejemplo, sería el gran norte argentino. Bien, teniendo claro mi título, comienzo la revisión documental. En este caso me doy cuenta, cuando realizo la revisión documental, que estoy ante un objeto de estudio bastante particular. ¿Por qué? Porque la hoja de coca, si bien tiene una circulación amplia, para nosotros que vivimos en Salta es muy común su consumo, vamos a ver que en realidad la circulación es ilegal. Con una contradicción o con una paradoja. El coqueo sí es legal. Miremos esto a partir de la revisión documental. ¿No? En el siglo XIX, la práctica del coqueo era totalmente libre, ¿no? Acá, por ejemplo, Paolo Mantegazza, un médico italiano,
que vivió en Salta y fue quien pudo aislar la cocaína en la hoja de coca, y él al observar la sociedad salteña decía que la coca se vende en todos los almacenes de la ciudad, pero solo entre indios y pueblo bajo se usa públicamente. Los ricos que la adoptaron se esconden de los ojos del vulgo. O sea que ya a mediados del siglo XIX la coca era consumida abiertamente, cooptada, pero la gente acomodada no lo veía como una práctica que deba ser visibilizada públicamente. Algo parecido plantea Martín de Murcy, que es un geógrafo encargado por, él es francés, y justo José de Urquiza le encarga hacer la primera obra de reconocimiento geográfico de este país. Y en este caso Martín de Murcy dice: el uso de este masticatorio, fíjese qué interesante para usarlo como sinónimo, el uso de este masticatorio está abandonado a las clases inferiores. La burguesía la emplea preferentemente a guisa de té. Bien, también sabemos que por mantegaza la burguesía se escondía a la hora de coquear. En el siglo XX las cosas cambian totalmente y ya todo el mundo consume coca. Estamos hablando siempre de Salta, ¿no? Y un historiador, periodista muy reconocido, Bernardo González Arrilli, expresa que el viajero se convence con pena que en todas las clases sociales existe el coquero, en la clase media, en la clase rica y aún en la clase obrera extranjera, que se asimila a los usos y costumbres del lugar con una facilidad admirable. Oirá después el viajero con un asombro indescriptible la noticia de que hay mujeres que coquean también. En la ciudad, dice, es lo más natural entrar a una confitería y ver en las mesas donde se bebe el platillo lleno de hojas de coca. Casas hay en que al pedirse cerveza se sirve la hoja de coca. Entonces, en las primeras décadas del siglo XX el coqueo es legal, pero ya a partir de 1924 van a comenzar las restricciones, ¿no? En este año, con la ley 11.309, ya se plantea que la coca solamente se vende en farmacias, y esto va a ser así entre 1924 y 1976, es decir, por casi 50 años. Y esto, ¿por qué pasa esto? Porque con el aislamiento de la cocaína se va a y ya con la existencia y la circulación del clorhidrato de cocaína, en 1914 se prohíbe la circulación de hojas de coca y de cocaína en Estados Unidos, y después esto va a hacerse también en Europa en 1919. Y van a comenzar a partir de estos años una serie de regulaciones internacionales que van a incidir en las medidas que van a tomar los gobiernos en Argentina. Fíjense que ya estamos en el orden de los decretos, ¿no? Este es un decreto de 1945, está Edelmiro J. Farrell a cargo de la presidencia, y allí se faculta a la Dirección Nacional de Salud Pública a fijar una cifra máxima de hojas de coca que pueden introducirse al país, ¿no? Entonces, pasamos de la coca se vende en farmacias, no hay tope, a la coca se vende en farmacias, pero hay un tope.
En el año 51, y esto es en pleno gobierno ya peronista, la hoja de coca se va a incorporar expresamente en la nómina de las sustancias estupefacientes. En el artículo 4 de esta resolución se va a declarar al coqueo como algo pernicioso tanto para el individuo como para la sociedad, con consecuencias sanitarias y sociales, ¿no? Y se va a considerar que esta masticación es un vicio. El artículo 5 de esta norma va a plantear que hay una zona de consumo habitual excepcional que van a ser Salta, Jujuy y Tucumán. En esta zona se va a poder vender la coca, pero con recaudos legales. Esto va a ser así hasta el año 58, ya donde se fija que se puede introducir coca por 190.000 kilos, ¿no? Pero con el compromiso de que cada año se disminuya la introducción por 10.000 kilogramos. La zona de consumo habitual ya va a quedar reducida a Salta y Jujuy. Recuerden que en el año 61 va a haber una convención única de estupefacientes que ya va a estipular la prohibición de la masticación de la hoja de coca a nivel internacional. En el año 78 ya estamos en plena dictadura, la última dictadura, va a quedar prohibida en todo el país la importación de hoja de coca para el consumo habitual o coqueo. Esto porque también se considera que esta cifra de los 190.000 kilos ya se llegó a la disminución límite de su introducción. Entonces, esta ley va a regir hasta que en el año 89, ya con la democracia, el gobierno de Alfonsín, un legislador nacional salteño, cerrillano, proponga que el coqueo sea permitido en todo el país. Esta es la ley 23.737. Pero ahora bien, acá queda esta paradoja. Se puede coquear, pero no se puede comercializar la hoja de coca. Y esta es la situación actual con la que nos encontramos. Una noticia del año pasado plantea que el coqueo mueve 24 millones de dólares por año en negro. Justamente este año el año 2019, los diputados nacionales por Salta van a promover la regularización del ingreso de las hojas de coca y pretenden una modificación del código aduanero para sincerar este comercio, pero bueno, esto todavía no se ha realizado. Bien, una vuelta que yo realizo mi revisión documental, aquí me surgen entonces muchísimas dudas, mayores inquietudes y algunas certezas, como por ejemplo el tipo de bien que yo estoy tratando de estudiar no es algo sencillo, se mueve dentro de la economía informal, dentro del marco de la costumbre arraigada, también dentro de esta paradoja de está permitido el coqueo, pero está prohibida la circulación. Bien, yo todo este material que he revisado lo voy organizando en mi carpeta de Zotero. Yo en mi caso creé una carpeta que llamo 2020 investigación y voy organizando la información para tenerla a mano cuando vaya a escribir, para poder tanto hacer las citas como para poder
organizar después la bibliografía. Y aparte porque si tengo alguna duda, problema, tengo que volver a alguna bibliografía que leí, la tengo a mano. Porque recuerden que, por ejemplo, en estos puntos yo me está indicando que voy guardando y adjuntando todo el material que recopilo a partir de la web y cuyos documentos están en la web. Bien, hecho esto, voy a definir mis problemas de investigación. Ya más o menos tengo claro de qué se trata, ¿no? De conocer los problemas de la circulación de la hoja de coca durante la cuarentena, de reconocer primero las medidas gubernamentales, tanto en relación a la coca, pero sobre todo en relación a la cuarentena, el precio, qué pasa con la comercialización, qué pasa con los consumidores, cuáles son las respuestas gubernamentales que se generan, y también tengo que indagar sobre la tensión que se manifiesta entre esta cuestión de legalidad, ilegalidad, prohibición, costumbre en relación a la circulación de la hoja de coca. Entre los objetivos que voy a formular entonces son: primero tengo que identificar los problemas que tuvo la circulación de la hoja de coca durante la cuarentena de la COVID-19. Fíjense que yo acá ya cambié, dejé de escribir en el como estaba escribiendo, porque revisé en el diccionario de la RAE y se escribe COVID-19 porque es un acrónimo de la palabra de las palabras en inglés. Cuando ya sea reconocida ampliamente como una enfermedad, voy a poder escribir COVID-19 con minúsculas totalmente. Y por otro lado, el otro objetivo es reconocer las manifestaciones de tensión y convivencia entre legalidad, ilegalidad, formalidad, informalidad, prohibición, costumbre en la circulación de la hoja de coca en el norte argentino. Paso ahora, que tengo un poco claro mi título, hice la revisión documental, formulé mis objetivos, paso a recoger la información. Entonces, tengo que ver, porque en relación a estos problemas, los problemas de la circulación, por ejemplo, quizás me ayude una buena entrevista a los consumidores. Entonces voy a hacer una entrevista en profundidad para recoger la información a 2 consumidores habituales, ¿no? Y que ellos me ayuden a identificar cuáles son los problemas que tuvieron para acceder a la hoja de coca durante la cuarentena. Quizás desde acá yo pueda realizar algún tipo de conceptualización a partir de esta información que ellos me den, e inclusive voy a poder también organizar nuevos instrumentos para recoger información. Pienso inclusive que puedo hacer otras entrevistas, en este caso a vendedores de hoja de coca. Organizo la recolección de los nuevos datos a partir de la información entonces de estas entrevistas. Después puedo consultar diarios, web, blogs, marketplace, Facebook, donde voy a tener también información sobre qué está pasando con la hoja de coca. ¿No? Por ejemplo, acá estoy replicando una noticia de una radio FM profesional del 30 de abril de 2020 que dice: el precio de las hojas de coca sigue por las nubes. Voy a consultar también las políticas oficiales durante la cuarentena, las leyes y decretos tanto nacionales y provinciales, las generales referidas sobre la pandemia y específicos sobre la hoja de coca. Una vez que avanzo sobre esto, también puedo hacer una nueva búsqueda bibliográfica específica de las cosas que me han surgido y que van a ayudar a mejorar
el proceso de indagación y desarrollo del tema. Por ejemplo, yo acá, por ejemplo, recogí estos artículos, ¿no? El impacto de la informalidad en la recaudación fiscal y en el crecimiento económico, las plantas nacionales, las plantas, medicinales comercializadas en San Salvador de Jujuy, el caso de los usos de la hoja de coca, en este caso para jóvenes del nordeste argentino, la crisis actual que está viviendo América Latina, las causas, las soluciones, una monografía sobre el impuesto a la hoja de coca, los consensos y conflictos en la política tributaria de América Latina. Son algunas lecturas que creo que van a fortalecer el análisis que estoy haciendo. Acá, esta imagen que tengo acá es una imagen en Marketplace, donde tanto en Marketplace como en Mercado Libre, ya lo vamos a ver en la otra diapositiva, se vende hojas de coca, ¿no? Acá tenemos el caso hoja de coca boliviana por gramos. Una vuelta que tengo todo este material, ya avancé entonces en el título, en la revisión bibliográfica, en la formulación de los objetivos. Tengo claro qué es lo que voy a hacer. Voy a comenzar mi proceso de escritura, ¿no? Y acá siempre voy dialogando con la bibliografía consultada, inclusive voy a proponer algunas conclusiones al final del trabajo. En este caso, una vuelta que yo hice todo mi camino, creo que voy a cambiar un poco mi título, voy a llamarlo Circulación de la hoja de coca en el norte argentino durante la cuarentena por COVID-19, posibilidades y conflictos. Y me acuerdo que esto tiene que estar presentado el 14 de agosto. Les deseo muchos éxitos en el trabajo y recuerden ustedes que a pesar de que vamos a estar en receso, nosotros como cátedra estamos dispuestos a satisfacer cualquier consulta que tengan sobre el informe de investigación. Estas consultas las pueden hacer siempre por WhatsApp o por Meet. Muchísimas gracias y muchos éxitos en este emprendimiento.